Jueves 6 de mayo, un día como cualquier otro en la bolsa más importante del mundo. Faltan 90 minutos para el cierre y el Dow Jones, el índice que agrupa las principales empresas estadounidenses, pierde en torno a un 3%. Nada extraño teniendo en cuenta la tendencia de la semana. Pero en apenas unos segundos la bolsa cae hasta casi un 10%. Acciones que costaban $40 bajan a un centavo y nadie sabe qué está pasando. En 16 minutos se pierde $1 billón y aunque media hora después la bolsa recupera casi su ritmo y todo parece una broma pesada de las máquinas, el mundo entero vuelve a mirar a Wall Street, la calle por la que pasa todo el dinero, las mercancías, los negocios, la calle que simboliza como ninguna el respetable ejercicio de comprar y vender, pero que en los últimos años ha sorprendido con prácticas más propias de ruleta de casino. Había apuestas en los medios de comunicación y en los corrillos financieros sobre el futuro de la prometida reforma financiera de Obama. Casi nadie pensó que después de la reforma sanitaria al presidente de los Estados Unidos le quedarían ganas para otro asalto político de tanta o más envergadura, la regulación de los grandes bancos. Pero un mes menos un día después de haber firmado la ley sobre sanidad, Barack Obama aprovechó un viaje a Nueva York para mirar, y no precisamente de reojo, hacia Wall Street. Creo en el poder del libre mercado. Creo en un sector financiero fuerte que ayude a la gente a ganar dinero, a conseguir préstamos y a invertir sus ahorros. Es parte de lo que ha hecho que América sea tal como es. Pero un mercado libre no significa libre licencia para pillar lo que puedas y como puedas. Y es lo que ha pasado demasiado a menudo en los años previos a la crisis. Algunos, y quiero ser claro, no todos, pero algunos en Wall Street olvidaron que tras cada dólar comerciado hay una familia que intenta comprar una casa o pagar la educación. Abrir un negocio o ahorrar para la jubilación. Lo que pasa en Wall Street tiene consecuencias en todo el país, en toda nuestra economía. Una semana después, el pasado 29 de abril, el Senado decidió tramitar un texto que, de salir adelante tal y como está, supondría la mayor reforma del sistema financiero desde la Gran Depresión y obligaría a los bancos a tener más liquidez, a asumir menos riesgos, a crear un fondo de $50.000 millones para hacer frente a rescates financieros sin tener que recurrir al dinero del contribuyente, y crearía una agencia de protección al consumidor de productos financieros frente a los abusos del sistema, que ya nadie pone en duda han sido muchos. Tell Wall Street and big banks to stop preying on consumers. What do we want? Our money back now. What do we want? Our money back. A un año y medio del estallido de la crisis financiera, las consecuencias se miden sobre todo en la calle. Y cada vez son más los que se preguntan cómo es posible, por ejemplo, que los 6 grandes bancos estadounidenses hayan ganado solo el primer trimestre de este año $18.700 millones, más de lo que ganaban antes de la crisis, o que sus directivos hayan cobrado primas millonarias después de que el Estado acudiera en su rescate con $1 billón. Los americanos han perdido su trabajo y sus casas. Las pequeñas empresas cierran sus puertas mientras los chicos de Wall Street son cada vez más ricos y más gordos. Es como si alguien roba en tu casa y no solo no le perseguimos, sino que ni siquiera cambiamos la cerradura. El Senado de los Estados Unidos tiene la oportunidad ahora de cambiar esa cerradura y asegurarse de que todo ese riesgo, todas esas prácticas oscuras, no se volverán a repetir. Pero ¿se podrán cambiar las cerraduras? ¿Permitirá el poderoso sistema financiero que salga adelante la reforma? En el Centro para el Desarrollo Económico, una fundación que estudia las consecuencias de la crisis y asiste a las comunidades especialmente castigadas, creen que el camino para la reforma será largo y duro, a pesar de que lo que se propone es básicamente un poco de transparencia.
Solo un poco de transparencia, asegurarnos de que todas las transacciones, los negocios, se hacen de forma clara. Y sin embargo, la mayoría de Wall Street está luchando contra la reforma. Se está movilizando contra el plan de Obama, a pesar de que no va a cambiar nada sustancial del sistema bancario. And in fact is very pro-Wall Street. So it doesn't fundamentally change our banking system in any way. Born to Lose, an inspirational American story of winning by losing. Sin embargo, los grupos de presión que pretenden bloquear la reforma no lo van a tener fácil. Pocas veces un asunto ha concitado tanta unanimidad entre los ciudadanos estadounidenses como la necesidad de regular la actividad de los grandes bancos. Y hasta el Partido Republicano se ha tenido que rendir ante las encuestas que dejan pocas dudas sobre el apoyo social a la reforma, especialmente tras el escándalo del banco de inversiones Goldman Sachs. En realidad, lo de Goldman Sachs es más de lo mismo de todo lo que la crisis financiera ha puesto al descubierto. Un banco que empaqueta préstamos hipotecarios envenenados y los vende a otros bancos. La diferencia es que esta vez las autoridades han recurrido a la vía judicial y la agencia que regula el mercado financiero, la SEC, ha presentado una demanda por fraude acusando a Goldman Sachs, a uno de los gigantes de Wall Street, de haber ocultado deliberadamente el riesgo de comprar esos paquetes y haber sembrado de paso el mercado con productos altamente tóxicos. Los directivos del banco, llamados a declarar no solo en los tribunales, sino en el Senado de los Estados Unidos, sostienen que todo lo que hicieron está dentro de la ley, aunque quizás, reconocen, todos esos correos electrónicos presumiendo de haber ganado mucho dinero vendiendo basura no fueron apropiados. Será finalmente la justicia quien decida si hay o no delito, pero el caso Goldman Sachs replantea todas esas preguntas sobre la ética de los negocios y la brecha cada vez mayor entre lo que en el lenguaje financiero se llama economía financiera, o sea, la de los bancos, y la economía real. Más transparencia, porque ahora en los últimos años hemos tenido muchos instrumentos financieros que incluso la gente en el sector no los percibe muy bien, y mucho menos la gente, bueno, de la Main Street, de la economía real. Entonces hay que tener más transparencia sobre qué son estos instrumentos financieros sofisticados que se están comprando y vendiendo. Y eso es parte del plan de Obama, es justamente de crear mayor transparencia en los mercados. La empresa española GlobalX gestiona fondos en Wall Street justo desde que estalló la crisis. Son fondos que han crecido entre un 30 y un 40% en estos 2 años, debido, entre otras cosas, a su alta transparencia. Todos los días se publican sus componentes y su evolución, y su alta liquidez. 2 características que no tenían todos esos productos opacos y altamente especulativos que saltaron de la economía financiera a la real, contaminando todo el dinero que había en los bancos. La parte donde la banca y la industria financiera tienen un impacto en la economía real más directo es la banca tradicional, es el depósito y el préstamo. Y lo que pasa es que ahora todos los bancos hacen el depósito y el préstamo, pero también tienen muchos negocios mucho más especulativos, como el negocio de trading, que llegó a ser en muchos bancos el 50% o más de los beneficios de esos bancos. Entonces, obviamente, un problema en la parte de trading, que es un negocio mucho más especulativo, lleva problemas en la banca tradicional. Y lo que están viendo los reguladores es separar el negocio de banca tradicional, depósitos y préstamos, de negocios más especulativos. Evitar que los productos tóxicos contaminen el resto del mercado, trocear los bancos demasiado grandes, gravarlos con impuestos cuando sus operaciones sean demasiado especulativas, o acabar con el shadow banking, los bancos en la sombra que mueven miles de millones de dólares sin que nadie sepa cómo ni a través de qué productos, son parte de las 50 medidas que el Senado de los Estados Unidos tiene sobre la mesa, incluida, por supuesto, la regulación de las polémicas agencias de calificación de riesgo. En los últimos meses, las agencias de calificación de riesgo han puesto contra las cuerdas a países enteros, que tiemblan ante la posibilidad de que cualquiera de ellas rebaje la calificación de su deuda y el dinero busque otros mercados, como sucedió el mes pasado con Grecia, Portugal y España. Solo hay 3 agencias de peso en todo el mundo: Standard & Poor's, Moody's y Fitch,
las 3 estadounidenses y con sede en Nueva York. Y hasta ahora tanto el sistema financiero como los países reconocían su autoridad para ejercer de árbitros. La confianza empezó a quebrarse, sin embargo, cuando en plena crisis se descubrió que las 3 habían bendecido con AAA, máxima liquidez, mínimo riesgo, máxima calificación, el 93% de esos activos sospechosos que poco después provocarían la quiebra del sistema financiero. El principal problema es que no son independientes porque Wall Street les paga para que informen sobre los propios negocios de Wall Street. En este sentido, hubo una especie de incentivos perversos para que dieran las máximas calificaciones y lo hicieron año tras año hasta que el mercado estalló. Meses después no está claro si las agencias de calificación de riesgo, que no han querido hablar para informe semanal, maquillaron sus informes para beneficiar a sus clientes. Si los grandes bancos les dieron información falsa, como sospecha el fiscal de Nueva York, o un poco de todo. Yo creo que las agencias de rating juegan un papel importante. Lo que pasa es que necesitan reinventarse el modelo de negocio. Hay un conflicto de intereses importante en lo que hacen. Básicamente esto es como si pues el espejo de la madrastra de Blancanieves, que tiene que decirle todos los días cómo es de guapa, si es muy guapa, menos guapa o más, pero al final quien le paga al espejo es la propia madrastra. O sea, hay un conflicto de intereses cuando tú estás pagando a alguien para que te diga si eres guapo más o menos guapo, ¿no? Y es que el espejo de la madrastra ya no es lo que era, y la imagen de Wall Street, o lo que es lo mismo, del capitalismo sin regular, a la americana, no pasa por momentos ni tan enérgicos, ni tan optimistas, ni tan agresivos como su propio símbolo, el toro de carga. Sus ejecutivos no tienen tanto glamour como en las películas de los 80, y el modelo de un mercado sin límites ni cortapisas, estrenado en la época de Reagan, apuntalado en la de Bill Clinton e idolatrado en la de George Bush, no parece tener sitio en la de Barack Obama, si no se somete a ciertas reglas. La reforma es una mejora significativa de las defectuosas reglas que hay ahora, a pesar de los furiosos esfuerzos de los grupos de presión para redactarlas según sus propios intereses. Es seguro que los miembros de los lobbies no están trabajando para vosotros, sino para quien les paga. Pero estoy aquí para pedir a los titanes del sistema financiero que se unan a nosotros, en vez de luchar contra nosotros. El pecado yo creo que está relacionado con la avaricia, exceso de avaricia por parte de muchas personas en muchos bancos. No todas, tampoco hay que generalizar. Y los errores yo creo que imprudencia, tanto por parte de los gestores de ciertos bancos, de ciertas firmas, como por parte de la Reserva Federal y por parte de los reguladores, ¿no? Yo creo que la culpa es un poco de todos, ¿no? Eso es lo que hay que vigilar y esas son las medidas que hay que tomar para que no se vuelva a repetir. El edificio del número 53 de la calle Wall es exactamente lo que parece, un templo, consagrado en este caso a la riqueza y el dinero. Se construyó en 1914 en el lugar donde desde mucho tiempo atrás la gente comerciaba con tejidos, ganado o alimentos. Y ya entonces unos y otros hacían sus apuestas subiendo o bajando un palo. Hoy, en el número 53 de la calle Wall, los ordenadores de última generación mueven millones de dólares en décimas de segundo. Y las operaciones son tan sofisticadas que nadie es capaz de seguirles la pista. La última crisis se ha llevado por delante a algunos gigantes financieros como Lehman Brothers, pero los supervivientes son más grandes y tienen menos competencia. Controlar lo que hacen con su dinero y el de todos está ahora en manos de los legisladores, aparentemente dispuestos a cambiar las cosas, a poner límites, a marcar, en definitiva, la frontera donde termina la riqueza y empieza la avaricia.